Ignacio López Tarso no solo enfrentó cámaras y escenarios, también tuvo que encarar a la ley. Sí, aunque pocos lo saben, hubo momentos en los que su nombre apareció en expedientes, y no precisamente por un papel en una película. Estos incidentes estuvieron a punto de borrar décadas de esfuerzo, amenazando con derrumbar todo lo que había construido. Pero Ignacio, fiel a su carácter indomable, no se rindió. Resurgió del escándalo con una fuerza inesperada, transformando cada golpe en una razón más para seguir luchando. Y ahí fue donde nació la leyenda. Si esta historia te tiene tan atrapado como a nosotros, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte al canal. Lo que viene es aún más impactante. Hay secretos, revelaciones y giros que muy pocos conocen. Así que activa la campanita y prepárate, porque apenas hemos arañado la superficie. ¿Qué se necesita para mantenerse vigente en una industria tan cambiante por más de 7 décadas? Tal vez una mezcla de carisma natural, disciplina feroz y una pizca de rebeldía. Su regreso reciente al teatro no es solo una nota nostálgica, es una prueba de que las verdaderas leyendas no se apagan, simplemente se reinventan. Y este regreso ha hecho que todos hablen de él otra vez. El telón se levanta y allí está, Ignacio, con casi un siglo de vida, dominando el escenario con la misma intensidad de sus años dorados. La crítica lo aplaude, el público se emociona, y los medios lo celebran como el retorno de un gigante. Pero pocos conocen el camino pedregoso que recorrió para llegar a este punto. Esta es una historia de lucha, de pasión sin descanso, de derrotas que fortalecen y de victorias que inspiran. Ignacio López Tarso no nació siendo un ícono, se convirtió en uno por mérito propio. Nacido el 15 de enero de 1925 en la vibrante y caótica Ciudad de México, Ignacio no tuvo una infancia de lujos ni privilegios. Creció en una familia trabajadora que valoraba el esfuerzo, pero que apenas podía imaginar que uno de los suyos se convertiría en estrella. Desde temprana edad, Ignacio se sintió atraído por el teatro, mientras otros niños jugaban a la pelota, él recitaba diálogos y creaba personajes en su mente. Esa chispa lo llevó a actuar en pequeñas obras escolares y comunitarias, donde rápidamente se hizo notar por su presencia magnética. Consciente de que el talento necesita formación, decidió estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí no solo perfeccionó su técnica, sino que también forjó una visión muy clara de lo que quería para su vida, ser un actor completo, honesto y profundamente humano. Pero el camino no era fácil. Años de estudios, pruebas fallidas y papeles menores parecían no rendir frutos. El medio artístico de los años 40 y 50 era implacable, y los que no estaban dispuestos a doblarse ante el sistema eran descartados sin piedad. Pero Ignacio tenía algo que no podía ser ignorado: presencia. Finalmente, en 1953, su suerte cambió con la película La muerte de un burgués. Su actuación no solo sorprendió al público, sino que dejó a los críticos sin palabras. La industria cinematográfica mexicana se fijó en él de inmediato. De la noche a la mañana, pasó de actor prometedor a estrella en ascenso. Pero con la fama llegaron nuevas batallas, productores que lo querían moldear a su antojo, directores que no entendían su visión artística y egos que chocaban en cada set de filmación. Ignacio nunca se dejó vencer. Su enfoque era claro: si iba a actuar, lo haría a su manera. Y eso lo llevó a formar parte de una generación de actores que revolucionaron la forma de hacer cine en México. En cada personaje encontraba un nuevo reto, una nueva historia que contar. Se metía en la piel de campesinos, revolucionarios, padres, villanos y héroes, con la misma intensidad y respeto. Para él, actuar era una forma de entender el alma humana, de reflejar la realidad, de provocar al espectador. En paralelo, el teatro seguía siendo su lugar sagrado. Allí no había cortes ni repeticiones, solo el actor, el público y la verdad del momento. Ignacio brilló en escenarios nacionales e internacionales, protagonizando obras que exigían una entrega total. Una de sus interpretaciones más icónicas, Macario, no solo fue un hito teatral, sino que también conquistó el cine, colocándolo en la órbita mundial. Ese papel, tan profundamente mexicano y tan universal a la vez, definió su carrera de una forma que ni él mismo imaginaba. Y aunque muchos creyeron que con los años vendría el retiro, Ignacio siempre tuvo otras ideas. A lo largo de su vida se reinventó una y otra vez, adaptándose a nuevos tiempos sin perder su esencia. Apareció en telenovelas, series, lecturas dramatizadas y hasta doblaje.
Su voz profunda y su mirada intensa lo convertían en un narrador natural, capaz de hipnotizar con cada palabra. Era más que un actor, era una institución viviente del arte mexicano, un símbolo de constancia, evolución y amor por la escena. ¿Quieres saber qué pasó cuando Ignacio decidió volver una vez más al teatro y cómo fue recibido por una nueva generación de espectadores? En la segunda parte, exploraremos ese regreso épico que marcó su carrera de una forma inolvidable. Ignacio López Tarso, el gigante del cine mexicano, también fue un hombre de carne y hueso, con heridas que el público rara vez vio. Detrás de su elegante porte y su voz imponente, existía una historia turbulenta, llena de giros inesperados, decisiones polémicas y momentos en los que su carrera colgó de un hilo. Porque sí, la fama tiene su precio, y en el caso de Ignacio, ese precio lo pagó con soledad, adicciones y el cruel juicio de una industria que primero aplaude, y después señala sin piedad. Durante una época crítica de su vida, Ignacio cayó en una espiral de excesos. El alcohol se convirtió en un refugio, una salida rápida del estrés y la presión constante de mantenerse como el número uno. Las fiestas interminables, los amores fugaces y los escándalos comenzaron a formar parte de los titulares. Y aunque en los escenarios seguía brillando como una estrella, en su vida personal las sombras eran cada vez más densas. Fue entonces cuando el rumor de una posible rehabilitación secreta comenzó a circular entre la prensa, alimentando el morbo del público. Pero el golpe más duro estaba por venir. Un escándalo estalló cuando se filtraron fotos comprometedoras que lo mostraban en un estado vulnerable. Las imágenes dieron la vuelta al país, y los medios no tuvieron piedad. Los programas de espectáculos lo despedazaron en vivo, y las redes sociales lo declararon acabado. Fue el peor momento de su carrera. Amigos cercanos revelaron después que Ignacio llegó a pensar seriamente en abandonar la actuación, convencido de que jamás podría limpiar su nombre. Su orgullo, su dignidad y su salud emocional estaban por los suelos. Lo más sorprendente fue que en medio de esa crisis rechazó uno de los papeles más legendarios de la historia del cine mexicano. Un personaje que, según muchos, habría marcado un segundo renacimiento en su carrera. Pero Ignacio, quebrado emocionalmente, no pudo asumir el reto. Esa decisión lo persiguió por años. Cada entrevista, cada pregunta sobre lo que pudo haber sido le clavaba una espina más en el corazón. Fue en ese periodo que se enfrentó a una fuerte crisis de identidad, dudando de su propio talento, de su lugar en la historia, y de si algún día volvería a ser él mismo. Y como si el destino se burlara de él, un accidente inesperado lo dejó fuera del escenario por meses. Fue una caída aparatosa en pleno ensayo, que lo llevó directo al hospital. Las primeras noticias eran alarmantes, se temía que no volvería a caminar con normalidad, y mucho menos actuar. La prensa, nuevamente, olió sangre y convirtió su convalecencia en un espectáculo. Pero Ignacio, terco como siempre, desafió el pronóstico. Con terapias dolorosas, noches de insomnio y una voluntad de hierro, logró regresar. Y lo hizo con fuerza, con rabia, con hambre de demostrar que no estaba acabado. Su regreso fue nada menos que épico. Con Macario, no solo se redimió ante el público, sino que se metió para siempre en el corazón de México. La película, con su carga simbólica, casi parecía una metáfora de su vida, un hombre común enfrentando la muerte, el destino y sus propios demonios. Ignacio volvió a ser el actor indiscutible, el rostro del cine mexicano. Pero esa victoria no borró los años de sufrimiento. Solo demostró que estaba hecho de una materia especial, la de los que caen, se rompen y se levantan con más fuerza. Aún así, la persecución mediática no terminó. Cada paso que daba era escrutado. Se decía que tenía un romance con una actriz mucho más joven, que había roto contratos millonarios por capricho, que era imposible trabajar con él. Algunos productores lo amaban, otros lo evitaban. Pero todos coincidían en algo, Ignacio era fuego puro en escena. Su intensidad, su entrega, su capacidad de dominar cualquier texto eran incomparables. Aunque su vida privada siguiera siendo terreno de chismes y especulaciones, su talento era incuestionable. En medio de nuevas ofertas, estuvo a punto de aceptar un personaje que habría sido histórico, pero una vez más, las dudas lo hicieron desistir. ¿Miedo? ¿Instinto? ¿Una intuición que solo él entendía? Nunca lo dijo. Ese casi quedó como una anécdota frustrante para los cinéfilos. Y como si la vida no fuera suficientemente intensa,
Ignacio también vivió rodeado de rivalidades. Grandes nombres del cine nacional lo consideraban una amenaza. Hubo envidias, celos y hasta enfrentamientos verbales tras bambalinas. Pero él nunca retrocedió. Porque Ignacio López Tarso no era un actor más. Era una leyenda viva que supo lo que era besar la gloria y tocar fondo. Un hombre que caminó por el filo del abismo emocional, profesional y físico, y regresó para contar la historia. Su vida no fue una línea recta, fue un torbellino de luces, sombras, silencios rotos y ovaciones eternas. Y aún quedaba mucho por contar. Porque cuando crees que ya viste todo de Ignacio, él siempre tiene una última escena bajo la manga. Un papel que siempre soñó interpretar, uno de esos personajes que parecen hechos a la medida del alma de un actor, finalmente llegó a las manos de Ignacio. Era un rol intenso, complejo, emocionalmente devastador, y él lo quería como nadie. Pero no era el único. Otros gigantes del escenario también estaban tras el mismo personaje. La competencia se volvió feroz, casi cinematográfica, audiciones secretas, favoritismos sospechosos, llamadas de último minuto. Ignacio dio todo. Se preparó como si su vida dependiera de ello, entregando interpretaciones que hicieron llorar a más de un productor. Pero el papel, injustamente, fue para otro. No por falta de talento, sino por política. Y mientras intentaba procesar esa amarga derrota, los problemas legales tocaron a su puerta. Un pleito contractual mal resuelto se volvió un escándalo público, salpicando su nombre en los titulares con palabras como incumplimiento, fraude y embargo. Aunque todo fue aclarado después, la mancha quedó. Porque en este mundo, el rumor siempre corre más rápido que la verdad. Fue una época en la que Ignacio comenzó a desconfiar del medio, de quienes lo rodeaban, de los que antes lo aplaudían y ahora lo criticaban por vender una casa sin permiso o por negarse a firmar un acuerdo que lo perjudicaba. Pero el golpe más devastador no vino de la industria, sino de la vida misma. La muerte de un ser amado lo sacudió como nunca antes. No era solo la pérdida de una persona cercana, era como perder una parte de sí mismo. Durante meses, Ignacio se alejó de todo. No hablaba, no actuaba, no comía bien. Se volvió un fantasma dentro de su propia casa. Pero en ese dolor encontró también un canal, lo transformó en arte. Cada lágrima, cada silencio, cada mirada rota que mostró en escena desde entonces, llevaba el peso real de esa pérdida. Era su manera de seguir amando, incluso en la ausencia. Y cuando parecía que la fama ya se le escapaba de las manos, la vida le dio una segunda oportunidad. Mientras otros actores de su generación se retiraban o caían en el olvido, Ignacio empezó a ser reconocido por nuevas generaciones. Su fama no fue instantánea como la de muchos colegas, fue lenta, trabajada, ganada a pulso. Y cuando llegó, llegó con todo. Aún así, no era fácil mantenerse. Hubo momentos en los que estuvo completamente quebrado, pidiendo adelantos a sus agentes, vendiendo recuerdos para pagar deudas. La industria es cruel con los veteranos, salvo que seas inolvidable. E Ignacio, lo era. Durante un periodo de caos emocional y profesional, tomó una decisión radical, alejarse del espectáculo. Se retiró de la pantalla, se ocultó del ojo público y comenzó un proceso profundo de introspección. Lejos de los reflectores, redescubrió quién era. Viajó, escribió, se reconectó con su familia y su salud. Fue en ese silencio donde su pasión por actuar volvió a encenderse, más fuerte que nunca. Lo que para muchos fue el final, para él fue solo una pausa estratégica. Un respiro necesario para regresar con más potencia que antes. Lo que nadie esperaba era que ese regreso marcaría un nuevo capítulo glorioso en su carrera. En su retorno, sus interpretaciones eran más intensas, más humanas, como si cada palabra en escena viniera directamente desde su alma rota y reparada. El público lo sentía. Los aplausos eran distintos. Había pasado de ser un actor respetado a una figura mítica. Los jóvenes lo veneraban, los veteranos lo aplaudían, y los críticos simplemente se rendían. Ignacio había demostrado algo casi imposible en este mundo, que sí se puede renacer después de caer. Pero claro, el drama no lo abandonaba. Justo cuando empezaba a disfrutar de una nueva ola de reconocimiento, un nuevo escándalo sacudió su vida. Esta vez, relacionado con una disputa familiar. Una herencia, un testamento cuestionado, y entrevistas filtradas encendieron las redes.
Ignacio guardó silencio por semanas. Muchos creyeron que esta vez sí se retiraría para siempre, harto de la exposición. Pero una vez más, volvió a los escenarios. Con la frente en alto, como quien ya ha sobrevivido a todo. En cada uno de estos episodios, Ignacio López Tarso demostró que su grandeza no venía solo del talento, sino de su capacidad para resistir. Para amar el arte por encima del ego, para levantarse cuando todos apostaban por su caída. Su vida fue una montaña rusa de emociones, traiciones, triunfos y derrotas. Y en ese vaivén, fue construyendo algo más importante que una carrera, una leyenda. Porque en un mundo donde las estrellas se apagan rápido, Ignacio aprendió a arder lento, pero eterno. Y aún no hemos visto el acto final. Porque mientras quede una historia por contar, Ignacio López Tarso siempre estará listo para regresar al escenario. Durante su carrera, Ignacio ha colaborado con figuras clave en el cine y el teatro que jugaron un rol crucial en su desarrollo artístico. Estas relaciones han creado lazos inquebrantables y han permitido que florezca su creatividad. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, la vida personal puede ser complicada. Su nombre también ha estado asociado con amores prohibidos y relaciones secretas que han añadido una capa más de complejidad a su narrativa. Las adversidades por su origen también fueron parte de su historia. A menudo, las circunstancias de su vida privada interfirieron en su imagen pública, pero Ignacio siempre encontró maneras de convertir estos desafíos en oportunidades. Tuvo la suerte de contar con mentores que lo guiaron en momentos de incertidumbre, estirando sus límites y ayudándole a encontrar su voz en el mundo del arte. La tragedia familiar, la enfermedad y la lucha personal son temas que, a menudo, se infiltran en la vida de los artistas. Ignacio no fue la excepción. Las crisis creativas que ha enfrentado lo llevaron a cuestionar su futuro en el cine y el teatro, pero siempre encontró formas de resurgir de las cenizas como un ave fénix. Recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, muchos de los cuales marcaron hitos importantes en su vida. Cada galardón representaba un momento de validación y una luz en medio de la tormenta de su trayectoria. En cada entrega de premios, a menudo se detenía a recordar sus humildes comienzos, reflexionando sobre lo lejos que había llegado. Algunas de sus decisiones más difíciles, como la renuncia a papeles importantes por motivos personales, definieron su carrera. La presión social para siempre cumplir con un estándar en el comportamiento y la apariencia ha sido una constante en su vida. Aún enfrentando momentos de ansiedad y depresión, Ignacio ha demostrado ser un guerrero. Ha navegado las aguas más turbulentas de la fama, del escrutinio público y de los juicios mediáticos, y aunque hubo momentos en los que parecía que todo terminaría en tragedia, Ignacio López Tarso logró emerger más fuerte que nunca. Tuvo enfrentamientos con la ley, acusaciones que casi lo sacan de los escenarios para siempre, y aún así, supo enfrentarlo todo con la cabeza en alto. Hoy su nombre no solo representa al actor, sino al símbolo de resistencia. De lucha. De una voz que, por más que intentaron silenciar, jamás dejó de resonar. Y cuando miramos toda su trayectoria con ojos sinceros, entendemos que la historia de Ignacio va mucho más allá del estrellato. Es un relato humano, crudo, lleno de luces y sombras. Cada caída fue un aprendizaje. Cada error, una lección. Cada aplauso, una muestra de que el arte no se rinde ante los golpes. Su vida ha sido una carta de amor al teatro, al cine y a México. Una carta escrita con sacrificios, pasión y una entrega total a su vocación. No todos los días se presencia una carrera tan imponente, tan honesta, tan poderosa. Así que si esta historia te atrapó tanto como a nosotros, no te vayas sin dejarnos un like, suscribirte y activar la campanita. Tenemos muchas más historias como esta, llenas de drama, pasión y verdad. Déjanos tu comentario, cuéntanos qué momento de la vida de Ignacio López Tarso te impresionó más o si lo has visto actuar en vivo. Y no olvides que, en este canal, siempre hay una nueva historia por descubrir. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo video.